¿Qué ha habido, gente de YouTube? En esta ocasión les voy a mostrar a cómo comprar boletos para un concierto en la plataforma de Ticketmaster. Bien, sin más, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Ticketmaster. Se las dejo en la caja de descripción. Una vez en la página, vamos a crear una cuenta de Ticketmaster. Te van a pedir tus datos como el nombre, apellido, correo, contraseña, código postal y el país de residencia. Quiero aclarar que es muy importante que te registres con datos verdaderos y que tu correo esté bien escrito, ya que ahí te van a mandar cosas importantes como son la comprobación de la compra de tus boletos y recordar tu contraseña, así como actualizarla. Muy bien, una vez que nosotros ya hemos creado una cuenta en Ticketmaster, vamos a comprar nuestros boletos. En este caso les voy a mostrar cómo sería en una fila virtual con la compra de boletos para Justin Bieber. Para la fila virtual, primero tenemos que ir al evento en la fecha publicada en Ocesa o en la página de Ticketmaster, donde se anuncian las fechas el día que se dará la fila virtual. Les recuerdo que nos tenemos que formar media hora antes de la fecha publicada. Por ejemplo, Ticketmaster anuncia la fila virtual a las 11. Nosotros tenemos que formarnos a las 10:30, porque en cuanto den las 10:30 empezará la fila virtual. Así que la hora que publiquen tiene que ser media hora antes para que lo tomen en cuenta y no lleguen tarde y les ganen sus boletos. Otra cosa, en la preventa hay dos tipos. La primera es preventa Citibanamex y la otra es preventa general. Si tienes tarjeta de crédito o débito, puedes ingresar a la preventa Citibanamex, ya que solo podrás comprar con esas tarjetas. Ahora bien, en la preventa general puedes comprar con cualquier tarjeta, ya sea de crédito o de débito. En mi caso lo haré con la tarjeta de crédito de Nubank. Si aún no sabes qué es la tarjeta de crédito Nubank, te dejo un video para que la revises. Si te interesa, la puedes conseguir más rápido con mi link de invitación. Así compruebes que es una de las mejores tarjetas de crédito del país. Ok, una vez ya explicado, les mostraré cómo es la fila virtual, porque soy el siguiente. Ok, aquí en boleto normal voy a escoger 2. Abajo, como pueden ver, hay meses sin intereses, pero recordemos que solo es con tarjeta de crédito Citibanamex y hay diferentes precios y diferentes paquetes. En este caso está el paquete Justice de Justin Bieber. Podemos escoger la zona y el precio y le damos en comprar boletos y nos aparece Ticket Protector, que es una protección en dado caso que no puedas asistir el día del evento. Se te cobrará extra en tu orden final. Ahí ya es consideración de cada quien si lo quiere agregar o no. En este caso cuesta 199 pesos la protección por cada boleto, pero en mi caso no lo voy a hacer y le damos en siguiente. Bien, ahora nos pedirá que seleccionemos Ticket Fast o Will Call. En mi caso, el Ticket Fast trata de que nos manden los boletos a nuestro correo electrónico para que los descarguemos y para que los podamos imprimir en casa. Y el Will Call se trata de ir al centro autorizado Ticketmaster y que nos los impriman. Así, en mi caso voy a escoger Ticket Fast para tener los boletos virtuales. Ahora nos pedirá nuestro correo y nuestra contraseña. Y listo, ahora tenemos que ingresar los números de nuestra tarjeta de crédito o débito, el tipo de tarjeta, el mes de vencimiento y el año de vencimiento, así como el número de seguridad, y nos pedirá la dirección de nuestra tarjeta para que verifiquen que nosotros somos el dueño de dicha tarjeta. Nos pedirá el nombre, apellido, calle, número, colonia, delegación o municipio, estado, código postal y aceptamos términos y condiciones y le damos en enviar orden. Ahora nos llegará un correo diciéndonos que felicidades, ya tienes tus boletos para Justin Bieber. Ahora nos queda esperar 24 horas para que nos lleguen nuestros boletos virtuales y los podamos imprimir. En mi caso pasaron 2 semanas para que me llegaran los boletos a mi correo, o también pueden estar en la cuenta de Ticketmaster para que los puedan imprimir, así que no se espanten. Solo es cuestión de tiempo para que reciban sus boletos virtuales. Muy bien, así es como nos llegan los boletos virtuales. Son 2 y están listos para imprimir. No se los puedo mostrar con detalle, ya que contienen información personal,
pero les comento que son 2 boletos tamaño carta y vienen en un archivo PDF. Solo es imprimirlos y llevarlos el día del evento. Y listo, como es la primera vez que voy a un concierto con boletos virtuales, les dejaré un comentario en este video si pude pasar al evento solo mostrando mi celular sin necesidad de imprimir los boletos. Vamos a hacer un ejemplo en la PC con los boletos para el concierto de Maroon 5, que será este 30 de marzo del 2022. Bien, en este caso es jueves de 2x1. Vamos a aprovechar la promoción que nos ofrece Ticketmaster en sus eventos. Bien, seleccionamos el evento, en mi caso es para el concierto de Maroon 5. Nos aparece la opción de General B, que es estar parado dentro del concierto en la zona de abajo. Y nos aparece la opción numerado, ahí es donde nosotros vamos a seleccionar para tener un lugar en las gradas del Foro Sol. Bien, una vez aquí en la zona de color azul es donde están los boletos disponibles, en la zona gris es donde se acabaron los boletos. Bien, podemos escoger en el mapa dónde queremos estar el día del concierto, y es que no sabemos en qué zona queremos estar. Yo quiero estar en la zona naranja 9. Les dejo un video que grabé en la descripción del video para que puedan ver cómo se ve desde esta zona, que estoy comprando. Bien, ya seleccioné los boletos y le damos en comprar boletos. Ahora nos aparece la opción de Ticket Ride. Esta opción es un autobús que te lleva al concierto, pero recordemos que es de un punto específico de la Ciudad de México al concierto y su costo es de 180 pesos. Yo no lo compraré. Le damos en siguiente. Ahora nos aparece la entrega, ya sea por Will Call o Ticket Fast. Recordemos, Will Call es para recoger en un centro autorizado de Ticketmaster y Ticket Fast te manda los boletos a tu correo para que los imprimas. Entonces con Justin Bieber fue con Ticket Fast, ahora con Maroon 5 será con Will Call. Recordemos que les harán un cargo a su tarjeta de 10 pesos por boleto a la hora de imprimir sus boletos en un centro autorizado Ticketmaster. Le damos en siguiente y es hora de llenar nuestros datos con la tarjeta de débito o crédito. En esta ocasión usaré la tarjeta de crédito NanoPay. Si no sabes qué es la tarjeta de crédito NanoPay, te dejo un link en la descripción para que cheques esta increíble tarjeta de crédito sin anualidad y con 100% de aprobación. Bien, continuemos. Le damos en enviar orden y listo. Ya tienes tus boletos para Maroon 5. Te mostramos un resumen de tu orden y así es como se compra en Ticketmaster. Ahora nos mandarán un código a nuestro correo electrónico que mostraremos en un centro autorizado Ticketmaster para obtener nuestros boletos físicos. Si llegaste hasta esta parte del video, me ayudarías muchísimo dejando un like y suscribirte si te gusta mi contenido, así como compartir si crees que alguien lo necesite. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios de este video y contestaré lo más breve posible. Y sin más, cierro sección.